tengas esa confianza que tú puedes llegar y poder hacer esa conexión y desconexión rápida sin llegar a un punto de falla o algún punto que pueda ocasionar algún tipo de lesión o algo de riesgo. También el tiempo que llegas a parar, por ejemplo, tuviste un fallo porque estaba mal el cableado, estaba mal la conexión, eso pues sí o no, pues necesitas parar, detener esa máquina para corregir el fallo. El tiempo que duras parado, sin producir, el tiempo que estás pagándole a los operarios que están ahí prácticamente esperando que se restablezca ese error, sale mucho más caro que el tener pues los conectores y toda la parte eléctrica bien, ¿no? O sea, con los estándares que se necesitan. Se desarrollan los que se llamaban, bueno, todavía existen, se llaman híbridos, en donde en el mismo monobloc tenía combinaciones o tiene combinaciones de potencia, pines para potencia y pines para control. Diferentes, por ejemplo, en el mismo conector, en el mismo monobloc, sí, podías combinar esas dos señales, se le puede llamar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, un podcast presentado por Risul. Y el día de hoy me encuentro acompañado de la ingeniera Anaí Dávila, Field Sales Engineer de la zona norte de Harting. Ingeniera, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y es que el día de hoy nos va a platicar Anaí de un tema muy interesante: componentes innovadores para la industria integrada. Y es que conforme se transforman nuestras instalaciones, no cualquier conector se puede utilizar. ¿Qué tan bien está equipado tus instalaciones? Quédate con nosotros y acompáñanos. Risul presenta Integrando la Industria. Oye, y bueno, hablando de esto que me comentas, con la experiencia tanto de Harting como también la tuya en la seguridad eléctrica en nuestras instalaciones industriales, ¿por qué? Dinos por qué es importante considerar estas características de las que nos hablas para evitar algún problema. Bueno, realmente la seguridad, pues para Harting es muy, muy importante. Engloba la seguridad del ambiente, la seguridad de las personas, la misma seguridad de la empresa. Primordialmente, pues la seguridad en el usuario, en el que, por ejemplo, estamos hablando de equipos que normalmente se manejan altas corrientes, se manejan altas potencias, y el poder llegar y desenergizar un equipo cuando se requiere hacer un mantenimiento, cuando se requiere hacer algún cambio en algún fixture, en algún molde, o simplemente porque va a ser algún paro, esa seguridad de que el usuario como tal puede llegar y de la manera más segura hacer una desconexión rápida y segura es lo primordial. Es por eso que se desarrolla ese tipo de conectores o de tecnología. Te platicaba que este tipo de tecnología de los conectores industriales HAM, no sé si los hayas visto como tal, si no entra ya a harting.com, es un estilo de conector que a simple vista es bastante robusto. Son conectores de carcasa metálica, son conectores bastante pues sí, robustos, industriales, y están diseñados específicamente para eso, para que tu usuario que estás trabajando para X planta en el sector que quieras mencionar, porque hay conectores para todo tipo. Estás trabajando en el sector siderúrgico, estás trabajando en metalmecánica, eres industria alimenticia, lo que sea, y necesitas hacer alguna manipulación en alguna maquinaria, tengas esa confianza que tú puedes llegar y poder hacer esa conexión y desconexión rápida sin llegar a un punto de falla o algún punto que pueda ocasionar algún tipo de lesión o algo de riesgo al usuario. Entonces, eso es lo primordial. Hablando también de los niveles de protección de nuestros conectores, hay una gran variedad de conectores que se manejan dependiendo del tipo de aplicación. Por ejemplo, los más sencillos se les puede llamar aplicaciones un poco más sencillas, tipo de algún sensor, algo que no tenga altas corrientes, altos voltajes. Puede estar en un grado de protección tipo IP20, algo sencillo. Pero, por ejemplo, ya hablando de los temas robustos, hay distintos tipos de conectores que se adecúan para, por ejemplo, ambientes hostiles,
ambientes corrosivos, grados de protección mayores, hablando por ejemplo IP65, IP67. Tenemos una línea que está con un nivel de protección IP69K, que este es el conector, bueno, la línea que se llama HPR. Este tipo de aplicaciones son muy rudas, en donde están expuestos a la intemperie, altas temperaturas o bajas temperaturas, dependiendo del clima donde estén. Por ejemplo, un caso de éxito de este tipo de conectores es que en Estados Unidos se especificó Harting con la línea HPR para los conectores de los trenes que viajan desde costa a costa, por ejemplo, California hacia Nueva York, y pasan por todos tipos de climas, claro. Que si el calor de la costa, que si el frío de las ciudades donde ya sabes que allá Chicago y bajan temperaturas muy heladas. Y estos tipos de conectores se utilizan para el enlace tanto de potencia como de datos y comunicación entre vagón y vagón. Entonces están expuestos a la intemperie y han pasado y pasan en todo su trayecto por, como te decía, climas muy hostiles, ambientes bastante rudos, y este tipo de nivel de protección que requiere, porque pues tú sabes, ahí en ese tipo de aplicaciones pues está en juego la vida de todas las personas que van a bordo de los trenes. Sí. Entonces es muy, muy importante ese tipo de protección, ese tipo de seguridad que hay. A ese grado de seguridad llega Harting. O sea, aplicaciones donde realmente la seguridad es prioridad número 1. Exactamente, eso es en el tema de seguridad, pero también, Así por es. ejemplo, tiene que ver, y es de alta importancia para la empresa, los costos. Por ejemplo, el costo en un mal en conducción de electricidad te puede salir mayores costos en los gastos de luz, ¿no? Claro, no, y no nada más el costo de la energía como tal, sino también el tiempo que llegas a parar. Por ejemplo, tuviste un fallo porque estaba mal el cableado, estaba mal la conexión. Eso, pues, sí o no, pues necesitas parar, detener esa máquina para corregir el fallo. El tiempo que duras parado, sin producir, el tiempo que estás pagándole a los operarios que están ahí prácticamente esperando a que se restablezca ese error, sale mucho más caro que el tener pues los conectores y toda la parte eléctrica bien, ¿no? O sea, con los estándares que se necesitan. Entonces, no solamente es el costo de la energía, sino todo lo que conlleva una planta. Le sale mucho, mucho más costoso el parar por algún fallo que el tener bien todas sus instalaciones eléctricas. Y bueno, definitivamente Harting se ha ido actualizando y ha ido evolucionando junto con la industria. Y es ahí donde también tiene que ver con la industria 4.0. Sí, de hecho, como te comentaba, desde 1945 que Harting crea esta tecnología de estos conectores rectangulares. El inicio de los conectores y durante muchos años fue una sola señal y era potencia. Eran los conectores a la parte interna, donde pues hace esa conexión, se le llama monoblock. En ese entonces eran solamente monoblock y pues eran para distintos cantidad de conductores y distintos tipos de potencia, amperaje, pero solamente una sola señal. Conforme ha avanzado la industria y conforme la industria requiere ese grado de más inteligencia, de involucrar más comunicaciones, no solamente la potencia, ha ido evolucionando. Después de los conectores en su versión de monoblock, se desarrollan los que se llamaban, bueno, todavía existen, se llaman híbridos, en donde en el mismo monoblock tenía combinaciones o tiene combinaciones de potencia, pines para potencia y pines para control. Diferentes, por ejemplo, en el mismo conector, en el mismo monoblock, podías combinar esas dos señales, se le puede llamar. Y posteriormente a eso, por ahí del 94, 95, cambia completamente el esquema de la industria. Ya no nada más requerimos potencia y control, sino requerimos estar comunicados pues con datos, información, datos. Necesitas mandar comunicación a un PLC, tienes que tener todo más integrado. Y de ahí Harting desarrolla la tecnología que en ese entonces era el boom,
que se llama modular, en donde ya no tenemos un solo inserto para transmitir una sola señal o dos en el caso del híbrido, sino se puede personalizar. Se crean módulos en donde tienes módulos de potencia, tienes módulos de datos, tienes módulos de control, tienes módulos termocupla y tienes unos marcos bastidores en donde tu usuario sobre esos marcos puedes poner 2, 3, 4, 6, 8 módulos en un mismo conector y tú tener esas combinaciones a como sea tu necesidad, y en el mismo conector puedes tener potencia, señales y datos en uno solo. Y esto pues fue el boom. Claro, se optimiza por mucho, ¿no? Optimizas espacio, optimizas números de parte, lo que tiene que ver con el cableado, canalización, todo. Entonces es una optimización en todos los aspectos. Y ahora, después de ese lanzamiento de modular que fue bastante exitoso, ha desarrollado una nueva versión de modular que se llama Hand Domino, que tal cual, como en las fichas de dominó, tú ves una ficha de dominó, es rectangular, sí, y de un lado está a la mitad, y de un lado a lo mejor tiene un 4 y al otro lado tiene un 2, y son diferentes 100%, ¿no? Así se desarrolló. Los módulos normalmente son rectangulares. Entonces lo que hace Harting es divide ese módulo en dos para que tú puedas unir, ahora se le llama cubos, y tú puedas unir esos cubos y tener dos señales distintas en el mismo espacio que ocupa un módulo. Quiere decir que puedes ahorrar hasta el 50% del espacio en un solo conector y tener más diversidad de comunicación. Entonces optimizas todavía un 50% más. Ese conector o ese lanzamiento apenas acaba de ser. El lanzamiento fue a finales del año pasado. ¿Puedes repetirnos el nombre? Sí, se llama Hand Domino, como dominó, las fichas de dominó, tal cual. Lo pueden así buscar en harting.com y ver cómo cambia, cómo se ahorra y se optimiza mucho el espacio utilizando esta nueva tecnología de Hand Domino. Igual tiene también módulos o cubos, se les llama ahora, para potencia, para señal, para neumático. También hay por ahí módulos para neumático, y viene también por ahí un módulo para hidráulico. Entonces también ya puedes mezclar todo lo que necesites de comunicaciones en un solo conector. Está increíble y muy interesante. Sí. Oye, Ana, y otro tema también que no se nos puede escapar en esta evolución tecnológica es el tema inminente de los autos eléctricos, en donde también ustedes han incursionado. Sí, hay varias subsidiarias de Harting. Una de ellas que ha tenido bastante éxito es Harting Automotive, en donde solamente se trabaja con la ingeniería, la producción y el desarrollo de cables y de cargadores para autos eléctricos. Se tiene ya un portafolio bastante interesante para distintas marcas, Volkswagen, Tesla, entre otras. Y este tipo de cargadores o este tipo de cables vienen en varias versiones, en varios modelos. Desde 230 volts hasta 1000 volts puede ser la carga. Vienen también con reducción de temperatura, reducciones de fallo, y en un futuro muy cercano se espera que para este año se empiece, esperamos que para este año la producción de este tipo de productos, que son los cables y cargadores para autos eléctricos, se empiecen a fabricar de manera local. ¿A qué me refiero de manera local? Harting tiene 14 plantas de producción a nivel global. Una de ellas se encuentra en Silao, Guanajuato, en México. Esta planta está especializada 100% en la parte de cables premoldeados, arneses de diferentes tipos, ensambles de cables, y parte de la producción va a estar dedicada 100% a lo de e-mobility, que son pues los cargadores y los conectores para autos eléctricos. Este tipo de producción que se busca hacer aquí es porque la planta de Silao, ahora en octubre del año pasado, tuvo una reinauguración. Le llamamos reinauguración porque ya estaba operando. Sin embargo, debido al buen trabajo que tienen y al crecimiento exponencial, duplicó su tamaño en unos pocos años. La planta tiene pocos años operando en México. Duplicó su tamaño, y esto permite tener más líneas de producción, y una de ellas que se van a traer pues es la parte de los
cargadores eléctricos se va a fabricar aquí en México. Pues qué padrísimo, porque Sí. la verdad a mí este tema de lo automotriz, eléctrico y en la categoría que dices tú, e-mobility, me explota la cabeza porque pensamos en autos eléctricos como el auto propio que uno conduce, pero es más allá de eso. Están los transportes de carga, ¿no? Las camionetas, los trailers, todo lo que se mueve, pues va a poder contar con esta tecnología, ¿no? Sí, Así pues es el desarrollo. es el futuro, para Así allá es. vamos. De hecho, bueno, antes yo de estar en Harting estuve un tiempo trabajando para una industria de generación distribuida, energía fotovoltaica, y sí, la tendencia es para de aquí en adelante ya evitar los combustibles fósiles y buscar otras fuentes de energía sustentables. Claro. Por eso todo va encaminado hacia, por ejemplo, en la parte de movilidad, los autos que ya no te consuman un combustible fósil, sino que tú puedas utilizar tu auto, recargarlo y pues también aportar tu granito de arena al medio ambiente con una fuente, que tú estás utilizando un automóvil que es pues sustentable y que no está ahorita afectando tanto al mundo, tan Así es. afectado que ya está. Entonces, sí, ese es el futuro. El futuro es buscar el medio ambiente sustentable y energía que ya no sea las viejas, las energías Prácticas. fósiles, el carbón, sino pues este tipo de energías verdes, energías sustentables. Y para allá vamos. México, si bien a lo mejor se ha visto un poco estancado en ese tema, a diferencia de otros países, yo creo que ya muy pronto viene la tendencia también aquí a México y bueno, a nivel global. ¿Crees que ese es el área de oportunidad para México? Sí, es una de las tantas áreas de oportunidades en México. Así es. Sin embargo, creo que como es algo que no solamente en México se necesita, sino a nivel global se necesita buscar estas energías limpias, estas fuentes renovables, tarde o temprano va a ser algo que a nivel global va a estar sí o sí. Así es. Es el futuro, para allá vamos. En otros capítulos platicábamos del término sustentabilidad y de la sostenibilidad, en donde ahí prácticamente hasta por ley tenemos que seguir estas nuevas tecnologías, ¿no? Claro, sí, exacto, por ley y aparte de verlo más, de hacerlo Por como obligación. rigurosamente y por obligación es algo que realmente se necesita. Así es. Es algo que si no nos preocupamos por hacerlo ahora, ya va a llegar un punto de no retorno en el que ya no podremos a lo mejor corregir todo el daño que se ha hecho al medio ambiente. Así es. Entonces sí es algo que es indispensable para las futuras generaciones, para nosotros mismos, el hacer este tipo de cambios. Definitivamente es un tema muy, muy interesante en el que nos acabas de platicar. ¿Algo más que quieras agregar para nuestros amigos de Integrando la Industria? Sí, por ejemplo, también hay dentro de estos temas, ¿no? de la industria 4.0, de ir más allá. Harting es una empresa muy innovadora, siempre está buscando cómo ir, pues, un paso adelante, ¿no? Es por eso que desarrolla un tipo de tendencia, concepto, fundamento, no sé cómo llamarlo, que es Connectivity Plus, en donde Connectivity Plus es todo un fundamento, una tendencia que engloba todo este tipo de conceptos, sustentabilidad, industria 4.0, estas megatendencias de buscar, pues, toda la conectividad de una manera más fácil, más a la mano, más al alcance de los usuarios, más inteligente. Dentro de este concepto, pues hay muchos aspectos que son bastante interesantes para los usuarios de Harting. Todo esto va en función de hacer que los usuarios estén conectados, estén con la información correcta en un tiempo de respuesta muy rápido. Definitivamente, y es que si están ustedes los expertos, ¿por qué no aprovecharlo? Puede ser de gran beneficio para nosotros. Claro, sí. De hecho, aparte de las 14 plantas que se cuentan a nivel global, hay 44 subsidiarias o 44 oficinas, se le puede llamar, de ventas, a todo nivel global. Entonces, esto ayuda mucho también para que donde requieras alguna asesoría, vas a encontrar siempre alguien que te pueda asesorar, ¿no? De parte de Harting.
Perfecto, Anaí. Pues muchas gracias, Anaí Dávila, Field Sales Engineer de la zona norte de Harting. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Amigos, les recuerdo a que le den like y compartan esta publicación a través de las distintas plataformas digitales. Les recuerdo nuestro correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Risul presenta Integrando la Industria.